Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les quería decir de que, este fic lo hago por entretenimiento, y que no seguirá la historia original, al pie de la letra, ya que tiene que haber cambios para que avance la historia. Sin nada más que decir, pon la intro y que comience este nuevo capítulo. Capítulo 3: La pelea, y conociendo al clan. En eso nos quedamos, viendo Pedro y yo nos vimos con una sonrisa, en eso me puse en la postura de pelea de Hit, y Pedro se puso en la de Son Goku. Los dos estábamos sin movernos, estábamos esperando el momento oportuno para atacar. En eso me lancé hacia Pedro para darle un golpe en la cara, pero lo logra esquivar, y me lanzo esferas de ki. Yo solo usé la gema del espacio, y todas las esferas las junté en una, y con la gema del poder, le lancé el ataque. En eso Pedro grita, destructor solar, y el ataque de Pedro, destruyó el mío, y me logró impactar en el pecho, y yo solo me caí al piso. En eso Pedro se acercó y me dijo, no me subestimes. En eso yo me convertía en un polvo de color rojo. Cuando logro verme lo que pasó, Pedro se puso a la defensiva. En eso, me empecé a crear de la nada y le dije, espero que tengas más poder que eso. En eso Pedro me mira y me dice con una sonrisa, ya estuvo bueno el calentamiento. Cuando vi a Pedro le dije, he estado practicando en algo. En eso grité, estado infinito. En eso hubo una explosión que llegó a cubrir una gran parte de la habitación del tiempo, solo se sentía una presión bastante grande, y del humo salí yo con una transformación. Nota del narrador, para que se den una idea, es muy parecida al Super Saiyajin 4, pero con algunas diferencias. Fin de nota del narrador. Cuando salí, Pedro me dice sonriendo, al fin, la verdadera lucha empieza. En eso los dos nos vimos a la cara, y en menos de un segundo ya estábamos intercambiando golpes y patadas. En eso Pedro me intentó dar una patada, pero me hice intangible, y yo lo agarré del cuello y lo empecé a azotar en el piso, y cuando me aburrí de azotarlo, usé la gema del poder para darle un puñetazo en el estómago. Cuando lancé a Pedro lejos de mí estaba pensando, si sigo en este estado no aguantaré el poder de las gemas, y creo que a lo mucho me dure el estado, 5 o 10 minutos. Cuando me iba a ir a descansar un poco, escuché un ruido y al girarme, había recibido un golpe en la cara. En eso, me quedé desorientado y Pedro había aprovechado para darme golpes y patadas. En eso ya reaccioné a tiempo, y al ver que me daría un puñetazo, solo usé la gema del tiempo, y susurré, salto de tiempo. En eso todo mi alrededor se quedó congelado. Cuando vi a Pedro, solo fui contra él y le empecé a dar golpes, y cuando terminé susurré, anulación. En eso solo vi que Pedro salió volando hacia atrás, y me empezó a atacar. Yo solo utilicé la gema del espacio para alejarlo. En eso con la gema del espacio, empecé a crear pequeños asteroides, y con la gema del poder los llevé hacia Pedro. Cuando lancé el ataque, pude ver un rayo de energía, y cuando golpeó, a ver quién fue pude ver que era Pedro en la pose del Kame Kame A. Yo solo lo vi y le grité, copión esa técnica no es tuya. En eso me grita, tampoco la devastación planetaria es tuya. Justo ahí Pedro se lanzó hacia mí con la intención de darme un golpe. Cuando lo vi cerca utilicé la gema del espacio, para crear un portal frente de él. En eso Pedro lo llevé a otra parte de la habitación del tiempo. Cambió de cámara. Con Pedro, al ver que ni Francisco y Álvaro estaban ahí, se empezó a enojar y a maldecir sobre mi existencia. Nota del narrador, quiero aclarar de que nos llamamos diferentes en la academia, nos llamamos Genshi, Blast, y Shinsei. Fin de nota del narrador. En eso Pedro pensó, si me acuerdo bien, la teletransportación se colocaban los dedos índice y medio. En eso Pedro puso sus dedos en su frente, y al parecer encontró la presencia de Álvaro, y después detectó la mía. Cambió de cámara. Cuando vi que Pedro ya no estaba, había bajado la guardia, ya que pensé que tardaría en encontrarnos, pero qué grande fue mi error. Cuando ya me iba hacia la salida, había sentido un gran dolor en mi abdomen. Cuando vi quién fue me sorprendí, era Pedro, pero tenía algo diferente, su cuerpo era rodeado por rayos de color azul. En eso le dije, al fin despertaste el Super Saiyajin 2, en eso retomó su postura y al ver que me quería impactar un puñetazo cubierto de ki, yo cubrí mi puño con la gema del poder, y al chocar nuestros puños, nos vimos a la cara y me dice, espero que esto no sea todo tu poder. Yo solo
solo lo vi con una sonrisa, lo mismo digo de ti. En eso nos alejamos, y le dije, espero que atrapes esto, y le grité. Distorsión. Pedro solo ve mi ataque, en eso se eleva y junta sus manos y grita. Destructor solar. En eso nuestros ataques chocan, solo estábamos luchando para ver qué ataque ganaba. Yo le dije, tal vez tengas el Super Saiyajin 1 y 2 pero yo tengo algo mejor. En eso dejé de darle poder a mi ataque, solo se vio que mi ataque y el de Pedro se fusionaron en uno solo. En eso Pedro sonrió. Álvaro gritó, quítate de ahí, si el ataque te da, vas a morir. Yo solo lo miré y usé la gema de la mente y le respondí, morir, no lo creo. Cuando el ataque estaba a punto de impactarme, solo se pudo ver que el ataque se convertía en burbujas, en eso solo se veía que yo estaba con una sonrisa, y le dije a Pedro, mi turno. En eso le di un puñetazo en el estómago, y lo empecé a seguir, cuando lo alcancé, le di una patada en el mentón, y salió disparado hacia arriba, en eso salí volando y le di a Pedro un golpe de mazo en la espalda, cuando llegó al piso, le di un rodillazo en el abdomen, y le di un golpe en la espalda, y al final lo levanté del pelo, y le dije, tienes que ser más fuerte. Cuando lo levanté usé dos gemas, la del espacio, y la del poder, y creé una esfera de poder infinito y se la encajé en el abdomen. Cambio de cámara. Pedro al ver que tenía una esfera, intentó quitársela, pero era inútil, en eso pensó, si no puedo quitarme la maldita esfera, la haré que se desvíe o si no puedo, tendré que destruirla. En eso al ver de que ya estaba por impactar en el piso, se acomoda y pone la esfera en sus manos, e intenta parar el ataque o desviarlo. En eso Pedro dice, tengo que ganar. Cuando al ver que el ataque perdía un poco de potencia, decidió encubrir sus brazos con ki. Y cuando vio que la esfera se estaba fragmentando, pensó que iba a detonar, y solo la lanzó para arriba. En eso al sentir que Pedro le quedaban fuerzas, pensé. Si esto continúa así, posiblemente ya no aguantaría más este estado. En eso le dije a Álvaro, ¿cuánto tiempo pasó desde que estoy en este estado? Él solo me responde, como unos 6 o 7 minutos. Yo estaba pensando. Maldición, si esto continúa, tendré grandes consecuencias, por mantener de más el estado. En eso estaba pensando en un plan, lo cual era acabar con esto con un solo golpe. Cambio de cámara. En eso logré ver a Pedro, y cuando llegó al piso, lo vi con heridas, y sin energías, pero Pedro cuando me vio, también estaba como él. En eso le dije, ¿qué tal si ya acabamos con esto? Cuando le dije eso, Pedro soltó una carcajada, y me dice, creo que los dos pensamos igual. En eso Pedro cubre todo su puño derecho con todas sus energías, y al parecer, al hacer eso, regresó a su forma base. Yo solo lo vi y le dije, de todas las personas, eres el más fuerte al que me he enfrentado, Pedro eres un digno oponente. En eso le dije, espero que los dos estemos vivos después de esto. En eso Pedro ve que mi brazo izquierdo se cubre de 6 colores, los cuales eran morado, azul, rojo, naranja, verde, y amarillo. En eso nos lanzamos para acabar con esto, y al impactar nuestros golpes, se generó una gran corriente de aire, pero estábamos igual, en fuerza, pero al ver de que posiblemente perdería, decidí en pasar todo el poder que me quedaba al brazo derecho. En eso mi brazo izquierdo, fue totalmente destruido, y me acerqué a Pedro, y le impacté el puñetazo en la cara y al final, se estrelló en el piso, y cuando lo fui a ver y al parecer estaba inconsciente, en eso decidí en salir de mi estado, y al salir, sentí un gran dolor, sentía de que algunos huesos se me destruían, que mis músculos se me desgarraban, sentía un infierno. En eso mi brazo izquierdo se empezó a regenerar pero, no aguanté más el dolor, y me caí hacia el piso desmayado. En eso Álvaro nos ve a Pedro y a mí desmayados, y decide en darnos unas semillas del ermitaño. Cuando llegamos a la entrada de la habitación tomó 2 semillas, una para Pedro y la otra para mí. En eso comimos las semillas, y nos levantamos y nos vimos. Yo le dije a Pedro, buena pelea, espero que llegues más lejos, para pelear con todo. En eso Pedro me dice, lo mismo digo amigo. En eso Álvaro nos dice, bien tenemos hasta mañana, y nos dice para entrenar. Pedro entrenó sus habilidades físicas, e intentaba dominar el Super Saiyajin 1 y 2, para que no le gaste demasiado ki. Álvaro estaba dominando los poderes de Bill, y yo solo meditaba, para obtener mejor dominio de las gemas, e intentaba dominar el estado infinito. Time skip.
Cuando salíamos de la habitación del tiempo les dije, bien, aquí comienza la historia original. En eso dicen, que hay que estar en el clan Gremory. Yo los volteo a ver y les dije, yo no estaré en ese clan. En eso ellos dicen que por qué. Yo solo les dije, sencillo, yo estaré en el clan Citri. En eso me dicen, está bien. En eso estábamos platicando en el camino a la academia, y les dije, pero ¿qué haremos con Issei y Reinaré? Ellos solo dicen, que la teníamos que matar. Yo solo los veo y les dije, hagan lo que quieran, pero hagan que Issei sea más fuerte, ya que al inicio es algo débil. Cuando llegamos a la academia, fuimos a nuestro salón, yo solo me senté al lado de Issei, y Pedro y Álvaro, al lado de algunos chicos. En eso llegó el profesor y nos dice, examen sorpresa, todo el salón dice, ¿qué? En eso vi a Pedro y Álvaro, y al vernos, asentimos con la cabeza. Yo solo activé la gema del alma y la de la mente, pero a un nivel, de que no la detecten. En eso al ver el examen vi al profe, y al verlo a sus ojos, le robé las respuestas, y se las pasé a Pedro y Álvaro, y en menos de 5 minutos, ya habíamos acabado el examen. En eso nos fuimos del salón, y todos los del salón estaban con la boca abierta, hasta el profesor, ya que todo el examen estaba con un 100% de acierto. En eso les dije, bueno, me voy. Ellos me dicen, ¿que a dónde? Yo solo les dije, iré con Zona, los veo a la salida de la academia. En eso Pedro le dice a Álvaro, bueno, yo me iré a ver a Aquino, te cuidas. En eso Álvaro decía en sus pensamientos, todos están con pareja, y yo estoy solo. Cuando Álvaro voltea a ver al frente, vio una chica, que le di. Álvaro le dice, si soy yo. En eso ella me dice, yo soy Mei, siempre te quise conocer, y te quería pedir si quieres salir conmigo mañana. En eso Álvaro, Shinsei, está bien, ¿cómo a qué hora te veo? En eso le dice, puede ser a las 4 de la tarde. En eso le dice Álvaro que está bien. Time skip. En la casa. Cuando llegamos a la casa, yo me fui a mi cuarto, y estaba pensando, no importa lo que pase, estaré para ayudarte Zona. Después de entrar a mi cuarto, me cambié con un pants, y unos tenis negros. En eso me dirigí a la habitación del tiempo. Cuando llegué, me puse a meditar y activé la gema del poder, y mi cuerpo se llenó de algunas líneas moradas, y mis ojos se hicieron de color morado. En eso me puse a hacer ejercicios físicos, e intentaba dominar el poder de la gema. Time skip de 3 horas. En eso, se me veía que estaba cansado, y tenía el aliento pesado. En eso estaba por salir de la habitación del tiempo, y al llegar a la puerta pude ver a Pedro. Cuando Pedro me ve me dice, Francisco, ¿quieres otro combate? Yo solo agarré la semilla, y le respondí, no wey, estoy cansado, aparte si te transformas, tendré que recurrir a ese estado, y no lo quiero usar, ya que me cansa, y si lo mantengo demasiado tiempo activo, posiblemente me deje heridas que ni las semillas del ermitaño puedan sanar. En eso me dice, bueno, creo que tienes razón, pues si me necesitas estaré en la habitación del tiempo, intentando dominar el Super Saiyajin. En eso nos chocamos las manos, yo me fui a mi cuarto, y Pedro a la habitación del tiempo. Cambio de cámara, con Álvaro. En eso se puede ver a Álvaro con Mei, en el centro comercial. Mei le decía a Álvaro que quería ir al cine. En eso vio que no tenía dinero y le dice que lo espere, ya que quería ir al baño. Al llegar al baño, Álvaro empezó a ver que nadie viniera, y en eso utiliza los poderes de Bill Cipher, y empezó a crear dinero, lo que creo eran más de $10.000. En eso salió del baño, y al ver a Mei le dice listo. En eso van al cine, y empezaron a ver la película de un ser que busca el poder más antiguo, incluso más que las galaxias. Cuando salieron del cine, fueron por una nieve. En eso Mei le dijo que si tenía familia. Cuando Álvaro escuchó la palabra familia, se puso triste. Mei al ver cómo estaba Álvaro, le pidió perdón. En eso ella le dice, creo que tenemos algo en común. En eso Álvaro le sorprende y le dice, ¿cómo? Ella le dice, mis padres murieron cuando yo nací, y no tengo familiares aquí en Japón, y ellos no me quieren ya que piensan que fue mi culpa la muerte de mis padres. En eso Álvaro le dice, no fue tu culpa, y dime tienes por qué querías salir conmigo. Mei le decía, es que como conozco a Gensi, me dijo cómo eras, y vi que tú pasaste lo mismo que yo. En eso Álvaro decía en sus pensamientos, maldito Francisco. En eso vi la hora, y ya iban a ser las 10 de la noche. En eso le dice a Mei que ya se tenía que ir, y que se la pasó bien. Mei solo le dice, yo también me la pasé bien, espero volver a repetirlo.
Cuando Álvaro vio que se iba a ir sola le dice, oye, ¿no quieres venir conmigo? Cuando le dijo eso a Mei, ella corrió hacia donde estaba Álvaro. En eso ve un taxi, y él hace una seña para que se detenga. Cuando el taxi llegó, Mei le dijo al chofer a dónde quería ir. Cuando llegamos a la casa de Mei, se despide de Álvaro con un beso en la mejilla, y cuando el taxi se fue, se puede ver una Mei sonrojada, y con una sonrisa entrando a su casa. Cambio de cámara, con Álvaro. En eso Álvaro estaba pensados. ¿Por qué me dio un beso? Bueno, mañana le diré eso en la academia. En eso le dijo al taxista, llévame a esta dirección. Time skip. En eso se puede ver a Álvaro entrando a la casa, y al entrar puede ver a Francisco y Pedro, jugando videojuegos. Cuando llega con nosotros nos dice, hay espacio para uno más. Pedro le da un control y le hacemos un campo. Cuando pasó un rato, le dije, ¿qué tal tu cita con Mei? Álvaro solo me ve y me dice, ¿cómo lo supiste? Yo solo le dije, recuerda, yo lo veo todo. En eso veo la hora y vi que ya serían las 3 de la mañana, así que decidí en entrar a mi cuarto y dormir. Time skip, de la mañana. En eso me levanté y decidí en bañarme. Cuando acabé de bañarme, me cambié con el uniforme de la academia. Cuando acabé, salí de mi cuarto y fui hacia la cocina, y agarré una manzana, y una Coca-Cola. En eso bajan de las escaleras Pedro y Álvaro, y ellos se hacen un cereal. Cuando acabamos, salimos de la casa y nos dirigimos hacia la academia. En eso Álvaro nos dice, ¿y qué le hicieron a Reinaré? En eso Pedro y yo nos estuvimos y le dijimos, mierda, se nos olvidó eso. Álvaro nos dice entonces es inminente, tendremos que decirle a Issei del mundo sobrenatural, ¿está bien? En eso le pregunté, ¿y qué pasará con los Gremori? Álvaro nos dice, pues solo, yo y Pedro entraremos a su clan, pero te va a querer hacer preguntas, lo sabes. Yo solo le dije, sí ya sé, lo único bueno de esto, es que ya podré estar más tiempo con Zona. Cuando llegamos todo pasó con normalidad, justo cuando era el tiempo de descanso, agarramos a Issei de la camiseta, y lo llevamos a un lugar donde no pasaba las personas. En eso Issei nos pide perdón y nos dice que no lo golpeáramos. En eso le decimos, cálmate Issei, no te haremos nada malo, solo te queremos decir algo, pero no le digas a nadie de esto. Está bien, él solo asentía con la cabeza. En eso le contamos lo de los ángeles caídos, y demonios. Issei solo nos dijo, y que les hace creer de que me dicen la verdad y no mienten. En eso le decimos a Álvaro que muestre su habilidad. Álvaro nos dice, de que porque no le enseñábamos mejor la nuestra. Pedro y yo le explicamos, fácil, tu habilidad es de crear ilusiones, locura, y creación, manipulación de la realidad. Pero Álvaro nos dice, pero Gensi, tú también manipulas la realidad. En eso pensé, mierda, si se acordó. En eso le dije a Issei, dime qué cosa quieres ahora. Él solo nos dice, quiero un nuevo celular. En eso mi cuerpo se rodeó de una aura roja, y de la nada le creo un celular. En eso le dije, Issei, ahora si me crees. Él solo asiente la cabeza, y nos dice, ¿quién de la academia son demonios? Yo solo le dije, no quiero arruinar la sorpresa. Y luego nos fuimos. Issei estaba pensado en eso, y se fue a su casa, con su mente, totalmente confundida, por la información que le dieron. Time skip de las 10 de la mañana. Solo se pude ver a los protas con Issei en un sillón, y enfrente había un escritorio, y tenía a una chica pelirroja, y a sus demás compañeros en otros sillones. En eso pasaron 5 minutos, y le dije, ¿para qué nos llamaste Gremori? Ella solo nos dice, solo quiero que me respondan algunas preguntas. En eso yo le dije, ¿y si no quiero? Ella me dice, no te lo estoy pidiendo, más bien te estoy ordenando. En eso yo, me empecé a reír y le dije, de seguro eres comediante. Ella solo se enojó y le dice a Kiba que me ataque. En eso Kiba se mueve según él, a una gran velocidad, pero cuando estaba a punto de clavarme su espada, solo me giré un poco y lo tomé del brazo, y le agarré su espada, y la puse en el piso, miré a Rías, y le dije, si quieres respuestas, diles a ellos, ya que tú no eres nadie para mí. En eso me salí del cuarto del club del ocultismo, y estaba pensado, siempre le quise decir eso a Rías, bien creo que iré con Zona a ver si quiere que esté en su clan. Time skip, con Zona. ¿Qué dices Zona? ¿Me dejas entrar a tu clan? Sí. En eso Zona me dice que está bien, y que me va a reencarnar en demonio. En eso le dije, si me reencarnas, perderé mi poder o cómo está eso.
Zona solo me dice, tu poder será el mismo, pero notarás un aumento en tu poder. En eso le dije, está bien, solo hazlo. En eso Zona sacó una caja con unas piezas de ajedrez. Yo solo le dije, ¿esas piezas qué son? Ella solo me dice que son las Evil piezas, que con esto los demonios podían reencarnar humanos. En eso Zona me dice, tranquilo, no duele, aparte será rápido. Time skip de 5 minutos. Zona se queda impresionada, ya que ni todas las piezas podían entrar. En eso Zona se sentía derrotada. En eso le dije, ¿y qué tal ser aliados? Cuando dije la palabra aliado, ella me dice que sí. Ella se acerca y me dice, a ver tu pecho. En eso me puse nervioso, y le mostró el pecho y puso su mano, y me colocó la marca de su clan. En ese momento ya me iba a ir de la oficina del consejo estudiantil. En eso me dice Zona, ¿a dónde vas? Yo solo le dije, a mi casa. Ella solo me dice, te tengo que presentar ante mi clan. De acuerdo. Yo solo asentí con la cabeza, en señal de aceptación. En eso Zona llama a todo su clan. Time skip de 5 minutos. En eso se puede ver un portal, y de ellos salen Seraphale Leviatán, Sagi Genshirou, Momo Amakai, Tsubasa Yura, Tsubaki Shinra, y Tomoe Meguri. Cuando llegan a la sala del consejo estudiantil, solo pueden ver a su presidenta, hablando con un chico de cabello plateado. Cuando, en eso pasa un minuto, y les dice Zona, bien, ustedes ya conocen a Genshi, ¿verdad? En eso su clan asiente la cabeza, en señal de aprobación. En eso Zona les dice que ahora, yo soy del clan Citri. Cuando dicen esto, Sagi y Tomoe le dicen a Zona, que me querían poner a prueba. Zona me ve y me dice, ¿estás de acuerdo? Yo solo le dije, sí. En eso salimos hacia el patio, ellos estaban calentando, y yo solo estaba meditando. Después de un minuto, me levanté, y les dije, vengan. Cuando ya estaban por impactarme sus golpes, solo usé la gema del espacio, y los detuve, y solo los vi a la cara, y les dije, adiós. En eso los lancé, y al final los estrellé en el piso. En eso me dice Zona enojada, ¿los mataste? Yo solo la vi y le dije, no los mate, cálmate. En eso mi cuerpo se cubrió por un aura roja y los curé. Y al verlos les pedí una disculpa, y le dije a Zona, mañana te veo. Time skip. En eso veo a Pedro y Álvaro, y me dicen, wey, ya somos del clan Gremory. Yo solo los vi y les dije, y yo del clan Citri. En eso les dije, bien, mañana, le tengo que contar a Zona lo de mi poder. En eso Pedro y Álvaro me dicen que le tienen que decir de sus poderes a Rías. Fin del tercer capítulo. La meta de likes es de 8, bien, sin nada más que decir, aquí se despide.